Tenemos el siguiente problema. Si R7 es un resistor de 1/4 de watts, ¿se quema o no? 1/4 de watts sabemos de que es igual a 0.25 watts. Eso es 1/4 de watts. Y se refiere a la resistencia 7 que está acá. Si fuera de 0.25 watts, está preguntando si se quema o no. Habría que ver nosotros qué potencia disipa esta resistencia, para ver si la resistencia que se ha elegido está bien. Repasemos algunos conceptos básicos sobre resistencias en serie y en paralelo, porque lo necesitamos para hacerlo de una manera más rápida. Dos resistencias están en serie cuando una está a continuación de otra. Por ejemplo, ETCR1, ETCR2. Se unen en un solo punto. A eso se refiere resistencias en serie. Su resistencia equivalente a que es igual a la suma de las dos resistencias, R1 más R2. Ese es el valor de la resistencia equivalente. O sea que estas dos se puede reemplazar solamente por una nada más, cuyo valor es RE, la suma de las dos. Ahora, cuando se trata de resistencias en paralelo, por ejemplo, tenemos acá dos resistencias que están en paralelo. Están en paralelo cuando se unen en los extremos. Este es que fuera R1 y este R2. Su resistencia equivalente se resuelve mediante una fórmula que dice que la resistencia equivalente es igual a R1 por R2 entre R1 más R2. Vamos a suponer de que estas dos resistencias son de mismo valor, por ejemplo, que sea de 100 ohmios, como sucede acá. Acá tenemos esta resistencia con esta de acá, están en paralelo porque se unen en los extremos. Lo podemos reemplazar por una sola. Entonces su resistencia equivalente de dos resistencias que están en paralelo de 100 ohmios sería así: R equivalente es igual a R1 por R2, o sea 100 ohmios por 100 ohmios entre 100 ohmios más 100 ohmios. Ese es igual a ver, así, y acá 100 más 100, 200. Podemos simplificar acá y nos sale 100 entre 2 es igual a 50 ohmios. De acá vamos a deducir algo que tenemos que tener presente siempre. Cuando las resistencias son equivalentes y son del mismo valor, por ejemplo 100-100, su equivalente siempre es la mitad de una de ellas, en este caso 50 ohmios. Si fueran, por ejemplo, 20-20, su resistencia equivalente fuera 10 ohmios. Si fuera, por ejemplo, 80-80, 80 ohmios, 80 ohmios, su resistencia equivalente sería 40 ohmios. Siempre su valor es la mitad de una de ellos, solo cuando las dos tienen el mismo valor. Eso hay que recordarlo siempre. Ahora, vayamos acá al problema. Nos dice de que estas dos resistencias, por ejemplo, están en paralelo y tiene 100 ohmios y 100 ohmios. Nosotros lo podemos reemplazar por una sola que sería de 50 ohmios, ¿cierto? Entonces lo vamos a reemplazar por una sola de 50 ohmios. Aquí está. 50 ohmios. Pero ahora tenemos que esta resistencia de 50 con esta de 50 están en serie. Entonces lo podemos convertir en una resistencia equivalente que sería de, como es serie, hay que sumar. Sería de 100 ohmios. Entonces acá 100 ohmios. Pero ahora tenemos dos resistencias que están en paralelo y son de 100 ohmios. Su equivalente sería de 50 ohmios. Su equivalente sería de 50 ohmios. Ahora vemos que esta resistencia de 50 ohmios está en serie con esta. Lo podemos convertir en una sola.
como están en serie, sumamos 50 más 50, 100 ohmios. Entonces acá, unimos acá, y acá es 100 ohmios. Ahora tenemos dos resistencias que están en paralelo de 100 ohmios. Lo podemos reemplazar por una sola, que sería de 50 ohmios. 50 ohmios. Ahora, para hallar la potencia aquí, necesitamos encontrar la corriente y el voltaje en esa resistencia R7. La corriente sabemos que es igual a el voltaje entre la resistencia, pero el voltaje se refiere al de la fuente de alimentación, 10 voltios. Y la resistencia en todo este circuito tendría que ser la resistencia equivalente de estas dos, que vendría a ser la suma de 50 más 50, 50 más 50, que es los 100 ohmios. Acá sería 10 entre 100. Simplificamos acá, y 1 entre 10 da 0.1 amperio. Ese vendría a ser la corriente. Ahora, ¿cuánto de voltaje habrá en la resistencia R7? Acá tenemos que recordar otra cosa más. Cuando las dos resistencias son iguales y tenemos un voltaje acá, por ejemplo, de 10 voltios, los 10 voltios se reparte en forma proporcional a cada una de ellas. Por ejemplo, si acá hay 10, acá habría 5 voltios y 5 voltios, solo en el caso que las dos resistencias sean iguales. Si son diferentes, el voltaje ya va a ser diferente también. Entonces de acá deducimos que el voltaje en la resistencia R7 es igual a 5 voltios. Teniendo la corriente y el voltaje podemos encontrar la potencia. La potencia es igual a el voltaje por la intensidad. El voltaje, en este caso, en la resistencia es de 5 voltios por la intensidad 0.1 amperios. Eso nos da 0.5 watts. La potencia lo podemos encontrar de otra manera también. Potencia es igual a intensidad al cuadrado por la resistencia. La intensidad es 0.1 al cuadrado por la resistencia. La resistencia es de 50 ohmios. Eso nos va a dar igualito también, si lo sacamos, 0.5 watts. Ahora lo que podemos ver es de que esta resistencia está disipando una potencia de 0.5 watts. Si le ponemos una resistencia de 1/4 de watts, prácticamente va a ser muy poco. Entonces a la resistencia lo va a recalentar y con el tiempo se puede quemar. Entonces lo recomendable es ponerle una resistencia de una potencia mayor a 0.5 watts. Si sabemos que justo consume 0.5 watts, tenemos que ponerle una potencia mayor, que podría ser de 1 watt a más, 1 watt, 2 watts, ¿no? A partir de ahí trabajaría muy bien. Pero no podríamos colocarle de 1/4 de watts, porque si no, con el tiempo se recalienta y se quema. Esa sería la respuesta a esta pregunta.